la singularidad que estamos viviendo es extraordinaria. O sea, no hay duda. Hablas desde temas de inteligencia artificial y lo que hace 5 años era posible, ahora ya no puedes determinar si es verdad o mentira. Las evoluciones en machine learning, en temas de computación, son extraordinarias. Entonces, lo que hace 5 años igual ahora es un producto cloud-based simplemente, ¿no? Es un capítulo de Black Mirror. Sí, ¿no? o literalmente lo que veíamos en una serie como Black Mirror ahora es un hecho, ¿no? Y probablemente tienes que estar en un waiting list para probablemente obtener ese servicio. Entonces eso me lleva a ese punto de vista. Cuando nosotros empezamos Shipify, y esto es una anécdota que te la llevas de exclusiva, es nuestras primeras entregas queríamos hacerlas en drones. Okay. Y te lo estoy hablando, esto es 9 años, 10 años. Wow. Y claro, ¿cómo hacer entregas en drones? Y construimos un equipo tan interesante con personas ecuatorianas que tenían drones. Por ahí hay los videos de pruebas de cómo se destruían los drones, cómo se caían las cajas. Se chocaban, ¿no? Wow. Alambres de electricidad, olvídate. Ya, si aquí... Los peores enemigos de los drones. Claro, ves al frente alambres y dices, entonces ya te puedes imaginar todos los árboles, todos los desafíos. Entonces, radica en esa visión. ¿Dónde está Latinoamérica? Mucha sustentabilidad. Bastante sustentabilidad. Ahora el consumidor piensa desde el punto de vista, combustible fósil o eléctrico. Pero ahí bien entras todavía en el empresario, en el emprendedor que también hace el análisis desde un punto de vista de costo, ¿no? Obviamente una entrega tiene que ser el mismo día, quieren que cueste lo mismo que cuesta una de 15 días. No existe esa lógica. Pero hicimos una innovación en el mercado que nos permitió tener esa lógica, ¿no? Que esté al mismo precio. Los vehículos eléctricos, sin lugar a dudas, la adopción de los mismos todavía no es tan masiva. Se va a dar, está dándose. El tema de vehículos autónomos, los vemos ya en los diferentes lugares, existen. Pero quizás todavía en algunos lugares de Latinoamérica nos faltan pintar las líneas de las vías. Nos falta, sí. Tapar los huequitos. Los huequitos, los chapas acostados, claro. O los rompevelocidades. Actualizar el mapa en GPS primero. Sí, porque... Claro. Entonces, solo te invito, y les invito a quienes nos estén viendo, ¿no? Hagamos ese simple análisis de a veces cuando ponemos en un Waze una dirección y no nos lleva por la principal vía, pero nos lleva por una vía alterna que tú mismo dices, híjole. O por aquí, Ecuador es un lugar montañoso, o sea, en lugar de llevarte tipo por el planito, te lleva por la mega montaña, caminos de tierra. Pero eso no significa que no se vaya a dar. Significa que en algún momento Claro, el reto es mayor nada más. El reto es mayor. Y te lo hago match con el reto que nos tocaba a nosotros también hacer en Latinoamérica, hacer entregas en Amazon en calles sin nombre, en donde la referencia es la esquina de tal con la calle tal y al frente del árbol tal. Entonces nosotros no podíamos regresar al cliente y decirle, oye, la dirección está mal geocodificada, porque a mí me calificas por un nivel de servicio, ¿no? Por entrega exitosa. Y la empresa tiene un ratio de 98.7% de entregas exitosas. Wow. Entonces, ahí viene la innovación, ¿no? Ahí viene el reaprendizaje y la reinnovación de cómo hacemos que quizás ese 2.3% entregas 1.3, perdón, de esas entregas lleguen de forma muchísimo más rápida y más efectiva. Entonces, sí, va a suceder. Alguien lo va a adaptar a nuestra realidad. Siempre va a existir ese espacio y ahí es una invitación a ese emprendedor que nos está viendo, que él va a ser el que va a redefinir con esa tecnología, con esa API, para que probablemente esas entregas sean mucho más exitosas, pero no necesariamente todas las empresas, ¿no? Entonces, es decir, compartir la torta, un montón de problemas alrededor de ese problema, que alguien más las va a poder redefinir, rediseñar, decir, oye, ¿sabes qué? Esto se puede hacer de esta forma. Oye, algo que me encanta de los founders de startups, de emprendimientos, es que son como resuelven problemas todos los días. Son expertos en esto, ¿no? Básicamente es como un arte, ¿no? Su nivel de estrés es altísimo, pero al final del día aportan de forma propositiva a la sociedad. Quisiera que nos demos algunos pasos hacia atrás y que nos cuentes cómo es que te involucras en el emprendimiento. ¿Cómo sale este emprendedor de ti? ¿Con qué proyectos empiezas en tu vida? Y tal vez, si nos puedes decir, ahora que eres una persona mucho más sabia, más madura, tal vez, ¿por qué eres emprendedor? Supongo que algo que te pasó de pequeño, no sé, la forma que te criaron tus padres. Si nos puedes contar algo de esto. Es una chévere reflexión, Charlie y Ale.
Yo tengo en mi familia, yo soy el tercer hijo, tengo 2 hermanos mayores, ambos son unos cracks en diferentes áreas. Y siempre el ejemplo que tuve fue de mi papá y mi mamá trabajando juntos. Desde muy jóvenes, ellos se casaron jóvenes, tienen más de 55 años de casados, o sea, eso es extraordinario. En nowadays, al día de hoy, eso es extraordinario. Claro que sí. Y tomaron la decisión de ir a mi papá de forma loca, se gana un pasaje de avión en un concurso de una aerolínea ecuatoriana y le dice a mi mamá, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Miami. Y te lo cuento porque hace pocos días en un almuerzo familiar compartíamos esto. Mamá, vamos. Terminan en Nueva York. Y lo que era un viaje de una semana termina siendo un viaje de 6 años. Extraordinario. Y de ahí ellos forjan su propia startup o su propia empresa en una industria tradicional en el Ecuador textil, en la que se dedican a trabajar más de 40 años con todos los desafíos que es emprender en el Ecuador. Desde temas de tener una propia moneda, no tener una moneda, a crisis económicas, a todo. Entonces, claro, uno con las palabras tuyas, que creo que yo todavía me falta mucho por aprender, en ese poco aprendizaje que he tenido en este camino, es decir, wow, eso es un PhD, ¿no? Una maestría en desafíos, en resolución de problemas. Entonces, yo crecí con ese ejemplo alrededor de mis hermanos también. Y claro, mi papá siempre que había cosas que hacer me decía, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres trabajar? Claro. Y tenía un intercambio de valor. Lo que yo hacía, recibía un dinero. Y para la edad en la que tenía unos 10, 12 años, me podía comprar mis propias cosas. Entonces dije como que, oye, qué chévere, esto es bacán. Entonces me iba a salir con mis amigos al cine, me pagaba mi propio cine. Pero eso era consecuencia de mi trabajo. Entonces, te cuento esto porque eso es lo que me forja a mí como emprendedor, y algunas anécdotas después que empiezo a conectar en esos procesos de la vida, empiezo a entender que es gracias al aprendizaje y mis padres. Y ahí descubro que soy emprendedor. Descubro en que la fábrica de sacos tenían suéteres y podía cambiar con algo que yo quería. Entonces intercambiaba ese tipo de cosas. Después quería comer algo que en el colegio, que era no lo que me mandaban. Entonces intercambiaba mi lunch y obtenía algo que me tenía un mayor rédito, ¿no? Entonces así fue, y me fui involucrando en el emprendimiento. Y en la universidad, mi primer emprendimiento y mi primer startup en realidad es lo que hoy día se llama iFixit. iFixit es lo que tú cambias partes de tus electrónicos. Y en esa época existían las Palm Pilots. Y las Palm Pilot, me acuerdo claramente, me compré la primera y dije, esto es espectacular, no necesito una calculadora Casio tradicional. Yo estudié economía y finanzas para lo que necesitaba, entonces utilizaba MatPat para hacer mis propios templates de mis cosas, mis notas en la universidad. Claro, para la gente que es como muy joven, que estamos hablando de generación Y, generación Z, ¿qué es este dispositivo? Claro. Este dispositivo es lo que para ustedes es ahora esto. Era un dispositivo del mismo tamaño, que tenía una pantalla que te permitía escribir, que te permitía hacer fórmulas. No era teléfono, no te permitía tomar fotos. Era una pantalla muy análoga. Y era en vez de una calculadora, tenías tus contactos, claro, mandabas mails. O sea, era magia. Y les invito a las personas que quieren ver, hay una película que creo que está en Netflix, que es justamente de BlackBerry. Y en esta película tratan el tema de las Palm Pilot. Cuento corto, largo, regreso al punto de las Palm Pilot. Entonces la gente empezó a adaptarse con las Palm Pilot. Empezaron a nacer las Pocket PCs, pero se rompían las pantallas. Entonces, claro, se te rompía la pantalla y no encontrabas una pantalla, ¿no? Adoptación del internet no era tan alta en el Ecuador, entonces ahora yo escribía iFixit, que es el mismo nombre como tiene ahora actualmente. Sí. Me mandaban las pantallas, pero obviamente por optimizar el costo logístico, me mandaban 3. Que no las vendes, me las pagas. Y así me fui haciendo una mini empresita en la que cambiaba pantallas de Palm Pilot, vendía los programas pirateados lastimosamente, y vendía también mis notas de la universidad. Entonces tenía compañeros que decían, oye, ¿tienes tu este aparato? Sí, pero aquí tengo mis notas, mis fórmulas, y así intercambiaba con amigos. Entonces ahí fue mi primera conexión con un tema de emprendimiento en mis primeros años de la universidad, en lo que disfruté muchísimo con esa, entre comillas, startup, ¿no? Qué interesante, ¿no? Desde el inicio vas conectando los puntos, ¿no? Como esta frase súper conocida de Steve Jobs, que eventualmente haces connecting the dots. Ahora, viste una oportunidad ahí
supongo que de alguna u otra forma adquiriste liquidez aquí. ¿Cuál fue el siguiente paso en esta línea del tiempo en tu vida? De ahí en esta línea del tiempo, en mi universidad estoy próximo, yo estoy en la Universidad San Francisco de Quito, estoy próximo a terminar mi carrera universitaria y desde luego me toca en esa carrera universitaria, con 2 excelentes amigos, partes de mi grupo de estudios, decidimos emprender un negocio de venta de orejas de cerdos deshidratadas. Hasta el día de hoy cuando le cuento a alguien dice, orejas de cerdo deshidratadas, ¿qué es eso, Miguel? ¿Qué se hacen con eso? Con todos los Yo pensaría que para los perritos, porque ahora está de moda para los perritos. Sí, justo, eso, Exacto, Ale. Pero lo que estamos llevando atrás es aproximadamente 20 años. Claro. Entonces, si no me falla la memoria, hace 20 años decían, estás loco. Entonces empezamos a conversar con alguna gente en los Estados Unidos, el primo de uno de mis socios, y claro, lo que hacíamos era comprar las orejas de cerdo deshidratadas, tratar de las orejas de cerdo en estado natural, deshidratarlas, y ahí había un margen de utilidad que comprábamos en euros, vendíamos en dólares. El euro en esa época era mucho más bajo